Hoy hablaremos desde la perspectiva de un negocio que tiene que buscar la mejor forma de cobrar sus servicios. También, bueno, hablar un poquito del ecosistema de pagos, que Pablo lo conoce bastante bien y todo eso. Y bueno, creemos que es interesante este tipo de charla porque muchos de vosotros estáis desarrollando productos en estos momentos, os habéis centrado en eso, otros estáis adquiriendo clientes y tenéis que monetizarlos. Y bueno, también puede haber personas que tengan un negocio que sea más tradicional y que estén pensando en digitalizarlo y al final pues necesitarán del uso de una plataforma de pago. La intención de la charla es esa, el objetivo es ese. El chat también está abierto, con lo cual haremos la parte de presentación y durante toda la sesión podéis preguntar directamente por el chat, podéis hacer uso de él. Y al final de la sesión pues tendremos ahí preguntas y Pablo las responderá. Nada, sin más, Pablo. Muy bien, gracias Sergio por la introducción, con lo cual me voy a saltar ya a la presentación, porque lo has hecho bastante bien y completo. Entonces, quería empezar un poco lo que comentaba Sergio, que es el ecosistema, ¿no? Lo que me gustaría que sacarais de aquí es primero entender un poquito los actores que hay en medios de pago, porque así luego cuando vayáis a comparar unos con otros, pues comparáis peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Podéis saber si estáis comparando un adquirente con un adquirente, una pasarela de pagos con una pasarela de pagos, los diferentes actores. Y de esta manera, pues bueno, luego esto cambia mucho en cuanto a los players que hay en el mercado, que pues, se fusionan, entran unos, se van otros, pero si tenéis la base bien cogida, vamos, luego a nivel de comparativa de unos con otros, que podéis mirar en cada una de sus webs o contactando con ellos, no vais a tener ningún problema. Y luego ya la segunda mitad, la segunda parte, va a ser más práctica, más de, bueno, pues una serie de puntos a tener en cuenta cuando elijáis un proveedor o con el que tengáis, que, bueno, que os van a permitir acertar con el propio, ¿no? Cuestiones como qué nivel de integración tienen con vuestro software, que tengáis de gestión, o qué tipo de comisiones cobran, o si tienen, están preparados para múltiples países o solo para España, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con esta primera parte y luego dejaré tiempo también para preguntas. Podéis ir escribiéndolas en el chat. Y bueno, y si veo alguna antes también que tenga que ver con esta parte, pues la voy respondiendo. Bueno, esta primera parte es básicamente ver este tipo de entidades, de roles, que hay 4 que forman parte del ecosistema como base y luego hay un montón de entidades que orbitan alrededor de esos 4 conceptos, ¿no? He puesto aquí de forma gráfica el primero, que sería la tarjeta o el wallet digital. El segundo, que sería la red de pagos, que es pues el esquema que conecta las diferentes entidades financieras o bancarias que permiten ese flujo de dinero del cliente a la empresa y a la inversa también. Una representación de lo que son un poco las pasarelas de pago, los gestores de e-commerce, los gateways, los procesadores, toda la parte que es más software, digamos, no tan financiera, y luego las entidades financieras, que podrán ser bancos o no. Ahora lo vemos un poco esta diferencia, ¿no? Pero básicamente hay 2 tipos de entidades financieras en medios de pago, sobre todo en pagos a nivel de pagos con tarjeta, que son las entidades emisoras y las entidades adquirentes. Para centrar un poco el tiro, porque el mundo fintech puede ser bastante complejo, me voy a centrar en esta parte que está aquí subrayada, que son los pagos con tarjeta y de refilón también la financiación bancaria, ¿no? O financiación de esos pagos, ¿no? En varias partes o un pago diferido, etcétera. El mundo fintech es bastante complejo, ¿no? Y grande. Al final, Pablo, ¿cómo surgió todo? Sí, perdona que te interrumpa. A dime. lo mejor solo soy yo. No ¿El sé qué, si estás... perdona? Que estabas diciendo lo que está aquí subrayado, entonces supongo que te estás refiriendo a la presentación que tienes, ¿no? Sí. Y al menos yo, no sé si los demás es así, pero no estoy viendo esa presentación. Vale. Entonces, no sé. ¿Los demás? Sí, Yo sí sí puedo que se verla. ve. Sí que se ve. Vale. Vale, perdón. Pues voy a ver qué Y cosas se ve en ponemos. pantalla completa, ¿no? Ahora estoy Sí, yo también la veo, sí. Vale, vale. Sí, Álvaro, debes buscar. Vale, ahora mismo estoy en una pantalla que pone el ecosistema fintech y tiene ahí como un circulito subrayado en la parte derecha. ¿Estáis ahí? Se ha vuelto loco. Álvaro, debes buscarlo como si fuera un usuario distinto. Vale, ahora sí. Un usuario diferente emitiendo. Y puedes Sí. pinchar en esa pantalla y dejarla fijada.
Vale, perfecto, gracias, tío. Y perdonad por la interrupción. Nada. Vale, pues vamos, estamos todos ahí. Lo que os decía, ¿no? El ecosistema fintech, que puede ser bastante complejo. Al final esto surgió o ha ido surgiendo poco a poco, sobre todo en la última década o en los últimos 5 años, porque digamos, el ecosistema tradicional bancario dejaba un poco de lado lo que es la experiencia de usuario, y por ahí empezaron a surgir las primeras fintech que aportaban valor en esa última parte, ¿no?, de la cadena, que es bueno, pues una forma mucho más sencilla, mucho más simple de pagar, sobre todo en la parte de e-commerce, donde pues las grandes tecnológicas se están metiendo para que sea el pago mucho más sencillo en ese mismo momento del pago, ¿no? Pero luego a partir de ahí pues han ido surgiendo diferentes empresas que hacen cosas muy, muy especializadas en diferentes puntos de la cadena de valor. Ya no solo en la parte de experiencia de usuario, sino ya pues cosas como poder verificar la identidad digital del que paga en tiempo real, o tener un certificado que permita hacer un sign-up o un contrato digital sin tener que pasar por una oficina bancaria, ¿no? Están los nuevos bancos, las RegTech, la parte de InsurTech, que es más, bueno, es en la parte aseguradora, que tiene muchas similitudes con el entorno bancario. Y, por supuesto, toda la parte de blockchain, Bitcoin y monedas digitales, ¿no? Pero dejando un poco al margen eso, me voy a centrar en lo que decía, en la parte de pago con tarjeta, también pago bancario, o sea, lo que es a través de transferencia, y luego la financiación al consumo. Si vamos a la parte de pago con tarjeta, los 4 o los 3 primeros buckets o cajas que veis ahí es la base, ¿no? Están los adquirentes, que conectan a las empresas, y es el tipo de actor que tenéis que buscar como empresa si queréis empezar a recibir pagos con tarjeta. La parte de las redes de pago, que son, bueno, yo creo que son conocidas por todos: Visa, Mastercard, JBC, que es japonesa, UnionPay, que viene de Asia y tiene un montón de, bueno, casi más volumen que Visa y Mastercard de tarjetas emitidas, Maestro, etcétera, ¿no? Que son al final las redes que interconectan la parte adquirente con la parte issuer que pone aquí, o de emisión, que son bancos o entidades emisoras, que son los que dan la tarjeta al usuario final. Esta imagen es muy del mercado americano. Si ves ahí, los emisores son prácticamente pues todos los bancos americanos, aparece también Revolut, pero bueno, ahí se podrían sustituir por los bancos españoles o alguna nueva fintech, ¿no?, que está en el mercado ya. Y luego dos actores principales también, que son más tecnológicos, que son las pasarelas de pago, los gateways, que bueno, que al final no necesariamente tienen que tener una licencia de entidad de pago o de entidad financiera, y lo que hace es poner esa capa de tecnología, de visualización de datos, de funciones añadidas como reportings, etcétera, que al final, bueno, de cara a la empresa aportan bastante valor. Y en la figura del ISO en Europa o en España en general no está muy extendida, pero finalmente digamos que son revendedores, ¿no? Son empresas que venden los servicios de los adquirentes o incluso también de los emisores. Si veis aquí en este gráfico, algunas son empresas que hacen varias partes de la cadena de valor, y esto es una de las cosas que más suele confundir luego a la hora de buscar proveedores, porque hay entidades que son mucho más globales, que te hacen de adquirente y también de gateway, y tú vas a ellos y te van a decir que con que estés con ellos podrás hacer todo, que está muy bien por un lado porque, bueno, pues no tienes que complicarte en buscar o en tener contratos con varios proveedores. Por otro lado, esto suele hacer que sea un poquito más caro porque, bueno, al final ellos tienen que cubrir todos los costes y bueno, también te da un servicio de valor añadido. Aquí depende ya de vuestro negocio, de lo que queráis hacer, si vais con unos o con otros. Bueno, yo creo que de esta parte, si lo vemos con un ejemplo de pagos, lo colocaríamos así de manera horizontal, y en la cadena de pagos, cada vez que vosotros vais a un supermercado o compráis en un e-commerce, porque prácticamente sea físico o sea online, la cadena es la misma. O sea, si tú estás pagando con tarjeta, independientemente de si está encapsulada en un wallet, estás pagando online, o estás yendo a cualquier negocio de calle a pagar con tu tarjeta en el datáfono que tenga la tienda, el circuito que hay por debajo es prácticamente el mismo. Tiene algunas salvedades, pero se puede ver en este dibujo y vale para todo, ¿no? Lo digo porque luego cada día hay una tendencia más a la unicanalidad,
y un proveedor que te pueda dar tanto servicios de e-commerce como servicios físicos o in-app, que al final in-app es una especie de una mezcla entre lo físico y lo virtual, pues bueno, por debajo la tecnología o la infraestructura es la misma. Entonces hay dos movimientos que va de izquierda a derecha en este caso, que es iniciado en el merchant en el momento del pago hacia el consumidor, y luego el movimiento contrario, que es la liquidación o la obtención de los fondos de la tarjeta del consumidor a la cuenta de la empresa. Las 5 cajas o los 5 círculos verdes son los actores principales y luego estos servicios que orbitan alrededor de ellos son los círculos grises. Al final, como empresa, ¿no? Que son los dos primeros. Tú eres una empresa, necesitas un adquirente y con él tendrás pues un contrato de comercio, ¿no? Eso es lo básico para entrar en este circuito de tarjetas. El adquirente luego estará conectado a las redes de tarjetas, principalmente Visa, Mastercard, China UnionPay, JCB, también está Amex, etcétera. Pero bueno, en España las redes nacionales y las redes de Visa y Mastercard. Y a partir de ahí, pues esa red lo que hace es conectar con el banco de la tarjeta emitida, como consumidores, pues el banco con el que opere tu tarjeta y sacar el dinero de la cuenta del consumidor, ¿no? Eso es, digamos, es a nivel de autorización, simplemente para en ese momento autorizar que la operación es posible. Es posible porque tiene fondos, es posible porque no hay ningún indicio de que pueda ser fraudulenta, porque se ha verificado que el que está pagando es el dueño de esa tarjeta. O sea, se hacen bastantes comprobaciones en milésimas de segundo. Esto funciona igual si es un pago internacional, solo que va por las redes de manera internacional hasta conectar el banco del otro país. Y luego, al final del día o incluso puede ser a los 2 o 3 días, se hace el proceso de liquidación. Esto es importante porque una cosa que tenéis que preguntar, que veremos luego, es cuáles son los tiempos de liquidación de vuestro adquirente, ¿no? De la empresa que os da servicio. Ya digo que, o sea, no es inmediato, no es en el momento que pagas, si ya tenéis, ya estáis operando, veis que no llega, hace una transacción y llega a vuestra cuenta bancaria, sino que eso se hace un batch, un lote, y al final del día o a unas horas determinadas recibís ese dinero, ¿no? Por lotes. Ese sería el primer paso, el del adquirente. Dentro de ahí, que esta es la parte que más me voy a centrar porque es la que más atañe a las empresas, entre medias hay un montón de figuras que cuando busquéis con proveedores son las más, lo que más vais a ver, ¿no? Que son pues desde los software de e-commerce o los software de gestión en el mundo físico, ¿no? Un software de gestión de un restaurante o un software de una plataforma de e-commerce. Luego están dentro de esas plataformas, tenéis unos plugins de unas entidades que pueden ser ya directamente el adquirente o un intermediario, un gateway, un PSP, que añade un valor por encima de ese adquirente y luego bien, o son ellos mismos adquirentes o tienes que hacer un contrato de comercio con un tercero, ¿no? Y esos pueden ser pues los ISVs, los gateways, ese tipo de figuras. O en el mundo físico, lo más sencillo es al final el terminal, el TPV. Tú tienes un contrato con un adquirente, ese adquirente dice, bueno, ¿cuántos necesitas? ¿Tienes un bar? ¿Qué quieres? 10 TPVs y te pone lo que es el datáfono, los TPVs en el bar, en el comercio, pues a lo mejor pues necesitas con movilidad te los pondrá GPRS. Si eres un hotel y tienes una recepción, pues te lo conectará a la red de Ethernet por cable. Al final eso es lo que es ya la parte final de la conexión al circuito. Y de la parte de emisión, bueno, no me quiero meter mucho, pero básicamente es igual. Es empresas que pueden, o sea, están los emisores de tarjetas y orbitan alrededor de esos emisores una serie de servicios. Por ejemplo, los wallets, cuando empezaron hace unos años, había mucha confusión, ¿no? De, pues, Apple Pay se mete o Apple se mete en el mercado de pagos, o Google empieza también el mercado de pagos. Al final, lo que están haciendo estos wallets o estas entidades es crear una capa más entre lo que es la tarjeta, digamos, tradicional y dar una información añadida, ¿no? Y sobre todo mejorar la experiencia de usuario. Al final llevas tu móvil, ahí está encapsulada la tarjeta, esa tarjeta al final luego va a pasar por el mismo circuito de pagos con las mismas medidas de seguridad, incluso añadiéndole una capa extra al ser un pago no presencial, que no está en la tarjeta, sino que está encapsulada. Luego hay una serie de tecnologías que permiten esto, como puede ser la tokenización. Y bueno, al final es dar una capa extra más de usabilidad de cara al usuario final. Y todo esto, la diferencia que tiene con otros sectores, el sector financiero bancario, es que está regulado, ¿no? He puesto ahí abajo el regulador, la autoridad bancaria, que puede ser el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea, etcétera. Y, bueno, y eso es si queréis emprender en este sector, es una arma de doble filo, ¿no?
es más difícil porque necesitaréis de unas licencias que puede ser que para conseguirlas, aparte de tener unos requerimientos, ¿no?, de seguridad, también os van a pedir un cierto capital, una serie de cosas que tendréis que dar. Y por otro lado, una vez que lo consigáis, pues esa barrera de entrada va a hacer que otros competidores no puedan ir al día siguiente y empezar a operar porque necesitarán también salvarlas, ¿no? Entonces, bueno, es un arma de doble filo. Bueno, una vez que estáis dentro, es un mundo más acotado, con menos competidores que otras áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo también es muy difícil estar ahí y esa licencia además te la pueden revocar. Cualquier adquirente pasa a auditorías en diferentes momentos del año y en el momento que dejes de cumplir con tus obligaciones, dejas de tener la licencia y se acabó el negocio. Vale, esta era un poco la parte más teórica, ¿no? Si queréis parar aquí y hacer alguna pregunta de esta parte más teórica, pues las hacemos. Y si no, ya continúo más la parte más práctica de consejos para que tener en cuenta, ¿no? Habiendo visto esto. ¿Alguna preguntilla? Vale, pues pasamos a la parte más práctica, ¿no? Al final, lo primero, claro, aquí hay muchos tipos de comercio, ¿no? Estábamos hablando de e-commerce, estamos hablando de que quiero montar desde una empresa de transportes que necesito cobrar o voy a montar tres hoteles en la costa valenciana a temas más complejos, como algunos negocios que tenéis vosotros, ¿no? Que puede ser un software as a service, donde necesitáis un e-commerce, pero a lo mejor no solo pueden pagar a través de la plataforma, pueden pagar a la hora de recibir el servicio de manera presencial. Entonces, al final, lo primero es, bueno, ¿cómo se paga en España y cuáles son tus clientes? Esta está un poco anticuada desde 2018, pero nos vale igual. Al final, lo que viene a decir aquí, si os fijáis, es que en las tiendas de electrónica, grandes almacenes y luego ya un poco más en el mundo retail, los pagos con tarjeta dominan frente al pago en efectivo, ¿no? Y dentro de los pagos con tarjeta, pues bueno, ya tenemos el mix actual de tarjetas de crédito, de débito o incluso con los smartwatch, que como os he puesto antes, al final no es más que como una capa adicional, pero el circuito es el mismo. Es más, si vais a un proveedor que hace para coger pagos con tarjeta, vamos, va a aceptar que le paguéis con un móvil ahora en un terminal físico casi al 100%, casi al 100% de los proveedores. Al final, una cosa importante aquí es el ticket medio de vuestro negocio, que es, bueno, ¿cuál es el importe medio en el que se paga? ¿Tenéis importes de micropagos? Eso os va a afectar luego a la hora de elegir un adquirente debido a que se cobra normalmente por transacción. La base del cobro suele ser un porcentaje por la transacción. Lógicamente, si te cobran un 1% de 1 euro, no es lo mismo que de 300 euros. Entonces, bueno, el ticket medio es importante. Y a nivel de consumidor, el ticket medio afecta en que cuanto más grande es el ticket medio, más extendido está el uso con tarjeta. Pues normalmente ahora, a partir de los 60, 80 euros, ya el 90% de los pagos se hacen con tarjeta. Y, de hecho, ahora con la crisis del coronavirus se ha subido el pago contactless, que al final que es una tecnología que está por encima del tipo de tarjeta y que hace que se estén extendiendo muchísimo más, ¿no? Puedes pagar la tarjeta sin tener que poner el PIN. A partir de ahora es hasta 50 euros. El límite creo que estaba antes en 25 y, bueno, estoy seguro que esto irá subiendo y facilitará mucho más los pagos con tarjeta. Si veis el ejemplo del taxi, que todavía hay mucho efectivo, aquí lógicamente no están metidas las aplicaciones ahora de reserva de taxis, ¿no? Tipo Cabify, Uber, FreeNow, etcétera. Este es un caso bastante interesante porque ahí se aplica mucho la tecnología de tokenización, que lo que hace es que encapsula tu tarjeta y los pagos se vuelven prácticamente invisibles o transparentes. Tú metiste una vez la tarjeta, eliges un taxi, no tienes que volver a meter tu información de pago. Has elegido el taxi y por detrás se dispara el proceso de pago a la tarjeta que está securizada y tokenizada en los sistemas de la aplicación o del proveedor de la aplicación y bueno, y hace que la experiencia de usuario sea casi perfecta, ¿no? Es de las mejores opciones. Y ese pago, además, ese pago ahora mismo es un pago virtual, es un pago de tarjeta no presente o de e-commerce, digamos, que se produce casi en un entorno físico, ¿no? Porque al final estás en la calle y en un momento dado sacas el móvil, reservas un taxi y el pago se ejecuta de manera totalmente transparente, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que al final los pagos se entremezclan y la tendencia es tener una experiencia omnicanal. Entonces, a la hora de elegir un proveedor también es muy importante ver
si está muy especializado en un canal concreto, si tiene herramientas propias que te permiten ver todas las transacciones en una misma plataforma, pero si no, luego eso puede ser un follón a la hora de conciliar para el departamento financiero, ir por los pagos presenciales a un proveedor o a un sistema. Los pagos que se han hecho en e-commerce o en la aplicación tengo que ir a otro sistema y luego ver cuadrar si las ventas y los importes cobrados cuadran, ¿no? Y ya si eres encima una tienda física que además tienes que gestionar el efectivo, pues peor todavía, ¿no? Entonces, esto bien que lo haga el adquirente directamente o que esté conectado o que se pueda usar un gateway o una plataforma donde te facilite toda esta integración. En resumen, para esta parte, lo primero es conocer a tu cliente y tu negocio, o sea, qué forma de pago prefiere, si ya está muy extendido el pago con tarjeta, incluso si está extendida la transferencia bancaria, que se suele usar ya para importes muy elevados, ¿no? Pues en este caso, si vas a pasar, o sea, en el caso, por ejemplo, de pagar un alquiler, eso todavía se hace se suele hacer con una transferencia bancaria, ¿no? Con sus pros y sus contras. Podría pasarse a un pago con tarjeta, tiene también sus ventajas, puedes tokenizar la tarjeta y realizar el cobro sucesivo sin intervención de tu cliente, del que está alquilando. Pero bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta, ya más en el lado del negocio, es lo que os decía, canales de cobro y de venta, el ticket medio, la recurrencia que vais a tener, o sea, cada cuánto se produce una venta por un usuario, que eso es muy importante a la hora de cuando os hagan una oferta de adquirencia, pues estos son un poco los parámetros que van a mirar en vosotros, ¿no? El ticket medio, el volumen de pagos, la recurrencia, cuántos pagos hace un usuario en el mes, en la semana, en el día. El mix de tarjetas, porque en las tarjetas, al final lo que hace el cliente es cubrir el riesgo de la operación, desde que acepta la operación hasta que se recibe el bien o el servicio y se liquida en la cuenta de la empresa, ¿no? Y ahí influyen dos cosas. Primero, el tipo de tarjeta, si es de crédito o es de débito, una de crédito tiene más riesgo, por lo cual el pago será mayor, el cobro que tengas de ese servicio será mayor. Si es corporate, también. Si es nacional o internacional, ahí puede influir luego el cambio de moneda, todo ese tipo de mix de tarjetas, ¿no? En el segundo punto, una vez que tengáis conocido a vuestro cliente y sabáis si es nacional, si es internacional, cada cuánto tiempo os paga, si está ya muy habituado al pago digital o al pago con tarjeta. Después de todo eso, al final es, vale, ahora ya, ¿cómo quiero montar la experiencia de usuario de mi aplicación, ¿no? Aquí entra el pago con tarjeta estándar, el tradicional hasta ahora, que es, pues abro la ventana de pago y meto los datos de tarjeta. Luego, el paso más allá es, ya tengo esos datos de tarjeta tokenizados y solo se los pido la primera vez. Y luego lo siguiente es, pues como en muchos grandes e-commerce haces clic y no te piden ningún dato y ya directamente se gestiona el pago. Y a partir de ahí hay otras operativas. No solo es el pagar en ese momento de la compra. También puedes recibir pagos a través de una centralita telefónica. Es decir, tú estás como empresa en un call center con una ventana habilitada para recibir pagos con tarjeta y a ti te llaman por teléfono y, por ejemplo, en el caso de un seguro, te dicen, oye, quiero ampliar mi seguro a este nuevo seguro de nivel del seguro de vida, por ejemplo. Y en ese momento o te piden los datos de tarjeta o ellos ya los tienen y lo que te piden es una confirmación de esa operación, ¿no? Eso se puede hacer con pagos por centralita, ¿no? No todo es pago en ese momento, sino que hay otras operativas. Y el tercer tipo de operativa puede ser un pago por enlace, que este es bastante poco conocido y bastante útil porque al final lo que consiste es a través de un correo electrónico o un PDF te mandan un enlace único para una transacción única con el importe acordado de la operación. Por ejemplo, si das servicios a domicilio y tienes dos opciones, o vas con un datáfono en mano y en ese momento pues te hacen el pago con tarjeta, o bien también puedes enviarle un email por correo electrónico y en su móvil hacer la operación con ese enlace, ¿no? Ese enlace va a ser único para la operación y dices, bueno, pues te cobro 50 euros por el servicio ofrecido y ese enlace pues a lo mejor tiene una duración de un día o de unas horas por nivel de seguridad y se ejecutará solo una vez en el momento que entre y pague, pues ese enlace desaparece. Otra opción es un poco el estilo del call center, ¿no? Hablas con ellos, se acuerda subir el nivel
del seguro, ¿no? A un seguro más premium y en ese momento te mandan un enlace a tu móvil o a tu correo, confirmas la operación, metes tus datos de tarjeta, se ejecuta el cobro y ya se realiza la cobración. Muchas veces, si tenéis un negocio que estáis empezando y queréis probar y no queréis liaros a integrar una plataforma de pagos, con empezar con un link to pay y empezar a mandar un enlace por el cobro, pues es una forma fácil de validar que efectivamente hay negocio y que no, sin tener que empezar a hacer una integración con un proveedor y si luego sin saber cómo va a ir el negocio, ¿no? Y bueno, y una vez que tenéis estos, pues ya sí que toca la parte de ir, visitar los diferentes proveedores, los gateways, los adquirentes, los diferentes plataformas de e-commerce si tenéis alguna que no sea propietaria vuestra y ver cómo se integra todo esto, ¿no? Y ahí os traigo como 12 puntos a tener en cuenta que suman a lo anterior un poco para ver, dependiendo de vuestro negocio, si vais a tirar por una plataforma o por otra. Luego, a partir de aquí, si queréis en las preguntas, vemos algún caso en concreto que tengáis ahora, pero básicamente es, primero, bueno, ya he contado el tipo qué tipo de tarjetas aceptan y si vuestro negocio es omnicanal o está muy enfocado a un solo canal. Segundo, preguntar siempre o mirar en las páginas web qué tipo de integración tienen con los diferentes CMS, con un PrestaShop, con un Magento, si tienen un API porque tengáis algún sistema propietario y queráis hacer ese enlace vosotros mismos o porque queráis hacer funcionalidades muy complejas que no vengan con los plugins por defecto. En la parte de usabilidad, lo más básico que son las pantallas hosteadas, esto sería en e-commerce, y si no, ya digo, a través de un API que vosotros podáis manejar sencillamente, que tenga mucha documentación en la página web, que aquí hay muchísimas diferencias de unos proveedores más tradicionales, como pueden ser los bancos, aunque algunos están poniendo las pilas, pero bueno, hay bancos con esta parte más tecnológica que les cuesta y las empresas fintech, ¿no? que vienen más del mundo tecnológico, esto lo tienen súper bien puesto y por contra a lo mejor tienen un precio más elevado o una atención más pobre. Aquí es un punto a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Lo que os comentaba de la tokenización, ¿no? Que al final es encapsular la tarjeta de forma segura, asignarla un token, un número que no que encubre la información financiera de la tarjeta, que en caso de pérdida del token no estás robando una tarjeta, sino que es un número que sin estar dentro del circuito de pagos no tiene ninguna validez. Y permite hacer este tipo de operativas como pago en un clic, pagos diferidos, etcétera. La parte de financiación, si tenéis importes altos, a partir quizás 100 euros o desde luego 300 euros, 700 euros, sois una tienda de bicicletas y vuestras bicis son de 600 a 2.000 euros, pues hombre, que pueda tener un servicio de pago aplazado o engancharse con un servicio de pago aplazado y financiar la compra al consumidor en varias cuotas, ¿no? Si tenéis mucho turismo extranjero, o sea, estos extranjeros que estén en España y su tarjeta sea de otro país, que haya cambio de divisa de por medio, hay un sistema que es el DCC, que es la conversión dinámica de moneda. Esto hace que en el momento del pago se le ofrezca al usuario pagar en su moneda local o en el caso de España sería en euros o si es un británico en libras, un americano en dólares, etcétera. Esto, por un lado, le da un poco de seguridad porque si no tienen muy claro el cambio, en estos dos casos quizás sí, no, pero si es un ruso y es en rublos no tendrá muy claro a lo mejor cuántos euros son o si es un chino cuántos yuanes son. Y bueno, y es un servicio como muy especializado para comercios, como puede ser una tienda de lujo, ¿no? Que te vengan asiáticos a comprar grandes importes y bueno, les da una extra seguridad. Y aquí hay una comisión que se reparte entre el adquirente y la empresa y el comercio final, que puede ser interesante, ¿no? Es un caso muy concreto, pero bueno, mirar si tenéis turismo extranjero. Luego el caso contrario es si vendéis vosotros en el extranjero desde España, ¿no? Y tenéis clientes que os pagan en otros países, ¿no? Entonces ahí también, bueno, qué divisas se soportan. En la parte más de empresa como tal, lo que os decía de la gestión de los pagos, preguntar en qué plazo se liquidan los fondos, si es en unas franjas horarias en un día, al día siguiente, a los 2 días. Normalmente el fin de semana la remesa se suele coger todos los pagos del fin de semana y se liquidan los lunes. Pero bueno, esto preguntarlo. Y otro punto importante es si os permiten liquidar en cualquier banco. Es decir, lógicamente, si vais a ir a un banco directamente y elegirlo como entidad de pago, pues ese banco un requisito que os va a poner es
que liquidéis en ese mismo banco. Y luego, claro, luego podréis, cuando queráis, sacar ese dinero a otro banco, pero ya tenéis que hacer una gestión extra de una transferencia o de programar vosotros los pagos, etcétera. En cambio, si trabajáis con un proveedor que no está asociado a una entidad bancaria, simplemente tendréis que elegir el número de cuenta a la que queráis liquidar y liquidaréis los pagos. Es más, si tenéis una operativa muy compleja, que esto lo suelen hacer las grandes agencias de viajes, por tipología de pago suelen liquidar, o incluso por moneda, por tipo de divisa, suelen liquidar en una cuenta bancaria o en otra, ¿no? Esto ya es un poco más de ingeniería financiera que a lo mejor para vosotros ahora no aplica tanto, pero bueno, es algo para tener en cuenta, ¿no? De dónde podéis liquidar, si tenéis la libertad de cambiar de banco o si estáis atados a una entidad concreta. Y ya para ir terminando con los 12 puntos, bueno, la parte que os decía de internacionalización, una parte importante es los medios de pago locales. En España, la verdad que al final es pago con tarjeta, un poquito de transferencia bancaria y un poquito de efectivo y ya está. Pero si vais a otros países como Alemania, el contrarreembolso sigue teniendo mucho tirón. Las transferencias incluso en 2 o 3 pagos también tienen mucho tirón. O sea, sobre todo en la parte dentro de lo que es Europa, los países nórdicos, Alemania, toda esa parte más de Europa del este, tienen unos métodos de pago, aparte de los generales, de lo que puede ser una tarjeta de crédito y débito, suelen tener algún método de pago especial. Y entonces hay softwares o empresas que te conectan en tu propio PSP, te añaden un módulo y te permiten todo ese tipo de pagos locales, sobre todo pues, si tienes un e-commerce con muchos pagos en Suecia, pues bueno, podrás aceptar todos los métodos locales, ¿no? También siguiendo con la parte más de empresa, el soporte, herramientas de gestión y reporting financiero, importante, que luego a la hora de crecer esto puede ser un cacao si no tenéis una buena herramienta financiera o bien que esté conectado con vuestros sistemas directamente o que os permita exportarlo de una manera ágil, ¿no? Aquí que vais a ver normalmente, pues podéis ir al detalle de cada operación, el coste que ha tenido vuestra operación, el tipo de tarjeta. Aquí luego podéis estudiar mucho el mix que tenéis de pagos y de tarjetas para ver si, bueno, pues se puede sacar desde conclusión de cómo va tu negocio y cómo te pagan a ver, comparar nuevamente con otras entidades y ver si os sigue compensando estar con la que estáis. La parte de detección de fraude y niveles de seguridad, igual, sobre todo importante en e-commerce. Esto ha bajado muchísimo en los últimos años. Ya no hay el fraude que había antes y se han hecho mejoras bastante importantes aquí. Pero bueno, contar con un sistema de gestión del fraude y que te permita poner reglas. Por ejemplo, si sabes que vienen de algún país que tienes más fraude del habitual porque te compran desde un país africano en el que es muy raro porque tú no sirves a África. O sea, hay ciertas reglas que tú puedes poner directamente para denegar por el tipo de tarjeta, por la IP del comprador, etcétera. Y luego, desde luego, pues el soporte, qué nivel de atención al cliente tienen, si atienden los fines de semana cuando tengas una incidencia, si puedes hablar con siempre la misma persona o no, o si simplemente puedes escribirles por email y abrir tickets pero no tienes un soporte telefónico. Bueno, aquí muchos niveles. Y desde luego, pues cuanto más facturación y más grande seáis, vuestra atención al cliente lo más probable es que sea mejor, ¿no? Incluso tenéis un agente dedicado a vosotros. Y ya por último, las comisiones, que normalmente, como os digo, suele ser la base de la adquirencia es un porcentaje por transacción más un variable. Normalmente, si el ticket medio es bajo, para cubrir los costes de la transacción. Y a partir de ahí, pues con los servicios de valor añadido, pues puede tener un coste mensual en el caso de que os ofrezca también un gateway o otros servicios como una atención al cliente premium, etcétera. Esto si lo integras, o sea, si tienes un solo proveedor que te da todas las opciones, ¿no? Si al final cogéis varios proveedores, un proveedor para la adquirencia, luego un gateway que te da mucha más información y luego ya lo integras en tu e-commerce, pues bueno, vas a tener los costes distribuidos, ¿no? En la parte variable y en porcentaje por transacción del adquirente, la parte del coste mensual seguramente del gateway o de la pasarela de pagos y luego pues los otros tipos de costes, ¿no? Que tengas por el CMS, etcétera. Bueno, os había dejado unos enlaces aquí en la última transparencia. Yo creo que esto, bueno, cuando lo tengáis los podéis ver. El primero del Banco de España podéis ver, son datos públicos, la media del coste por transacción por los diferentes sectores.
porque esto al final es un dato que recopila el Banco de España. Al ser un sector regulado, todas las entidades de pago tienen la obligación de reportar sus medias por diferentes sectores y con esto pues hacen una media global. También podréis ver lo que están creciendo los datos con tarjeta, que es bastante. Lo he visto antes y ya en el año pasado, en el 2019, iban por un 16% de aumento respecto al año anterior, o sea, del volumen de pagos que se han hecho con tarjeta. Y bueno, es una tendencia clarísima que sigue al alza y yo creo que ahora con el confinamiento va a ser todavía mayor, ¿no? Podéis, si queréis hacer un análisis exhaustivo y porque no tengáis muchas entidades en mente, vais al segundo link y tenéis registrado todas las empresas que son entidades bancarias en España. Y luego ya el tercer link es más dedicado a e-commerce, que, bueno, no están todas las que hay, pero, bueno, es un buen resumen de 15 pasarelas de pago online para la parte de e-commerce que además está actualizado a finales del 19, con lo cual es bastante reciente. Bueno, esto es un poco el resumen que quería contaros. Si queréis, hablamos ahora de algún caso que tengáis vosotros o de alguna duda particular, lo que queráis decirme. A mirar el chat. Pablo, Sí. en el chat hay algunas preguntas. Sí. Vale, a ver. Ok. Vale, pregunta Mario que qué ocurrirá con las fintech tras las crisis, que si es un buen momento para emprender. Yo creo que sigue siendo un buen momento para emprender porque, bueno, como he visto, o sea, aunque ya empieza a estar saturado, yo creo que todavía hay bastantes oportunidades y estamos todavía en un momento de expansión. Luego, como en todos los, o sea, en todos los sectores, habrá un ciclo de expansión, luego habrá un ciclo un poco de fusión y al final quedarán unas pocas que al final normalmente serán la suma de varias, pero yo creo que todavía hay bastantes oportunidades ahí. En criptomonedas todavía se mueve muchísimo, temas de visualización de datos, aunque ya no es un tema tan fintech, pero sí que toca un poco a las fintech. ¿Cómo se llama esto? En identidad digital, tanto en la parte del momento del pago como a la hora de hacer un contrato digital. O sea, hay muchas, yo creo que hay bastantes oportunidades. La siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el pago por enlace? ¿Algún servicio de este tipo? Si me refiero a servicios como PayPal Me. Bueno, PayPal Me está más dedicado a consumidor, o sea, es consumidor a consumidor, no peer-to-peer. Ese sería el equivalente en el B2C, es que la empresa acciona ese pago por enlace al consumidor. Al final es un link que cuando tú lo abres ves la típica pantallita de pago donde metes los datos de tarjeta y lo que pasa es que está preconfigurado para ese pago en concreto. Es decir, te pondrá el importe, te pondrá por qué bien o servicio estás pagando y básicamente eso. Incluso te pondrá el nombre y apellidos de la persona que tiene que pagar y poco más. O sea, es general esa pantalla de pago que tú harías en un e-commerce cuando tú metes los productos en el carrito, das al siguiente y das a pagar y te saca la pantalla de checkout, pues por estos elementos vas a pagar tanto. Eso mismo, pero sin pasar por esos pasos anteriores. Eso te lo ha configurado la empresa, ¿no? Entonces, por eso decía que si puedes tener una conversación al teléfono de, oye, quiero comprar, me lo invento, este ordenador o este teclado y este ratón, y te dice, vale, pues yo te genero ese pedido, te mando el enlace para que confirmes que eso es efectivamente lo que quieres comprar y pagas en ese momento. Vale, ¿qué opinión tienes de Bizum? Que tiene B2B, línea de B2B para e-commerce. Bizum es bueno, no sé si sabéis, Bizum básicamente es un sistema de pago acordado entre los bancos que digamos que va aparte del sistema de esquema que os estaba comentando antes, donde las transacciones pasan por las redes de Visa, Mastercard de los esquemas de pago. Esto lo que hace es interconectar los bancos españoles directamente. Hasta donde yo sé ahora mismo solo son entidades bancarias españolas, con lo cual ya la parte de pagos fuera de España te los dejas fuera. Y para entidades españolas, la verdad que últimamente ha tenido como monedero, como wallet, y es como ellos empezaron para poder hacer pagos peer-to-peer entre personas, ha tenido bastante éxito y ahora efectivamente lo que está intentando es llevarse esa masa de usuarios a un entorno e-commerce, ¿no? Bueno, a ver que ver cómo evoluciona. La verdad es que el punto negativo que tiene es que el que paga tiene que tener Bizum, ¿no? Y aunque empieza a haber una masa crítica de usuarios, pues lógicamente no es la misma masa de usuarios que los que tienen tarjeta, ¿no? Que vamos, que somos todos. Entonces, bueno, yo no conozco exactamente cómo es a nivel de usuarios, si la experiencia de pago es mucho mejor que la que pueda ser con tarjeta o como pueda ser un PayPal o un wallet digital.
Pero bueno, ahí está, es otra opción más. Tampoco conozco muy bien las comisiones. Me parece que a día de hoy todavía eran gratuitas o tuvieron un periodo de gratuidad y luego empezaron a cobrar. Entonces hay que ver cómo evoluciona. Al final es eso, comparar qué ventaja tiene a nivel de experiencia de usuarios, qué parte del mercado cubre en cuanto a si puedes también hacer pagos internacionales o no, y luego ver un poco los costes que tienen para la empresa. Vale, Naza me pregunta, a nivel de marketplaces, alternativa a Stripe Connect. La verdad que yo conozca, está también MangoPay, que bueno, que no he trabajado con ella directamente, pero sí conozco gente de la empresa y bueno, funciona bastante bien, son bastante estables, son franceses y están especializados en marketplaces. Entonces, bueno, puede ser una buena alternativa. Álvaro pregunta, ¿en qué consiste el pago por centralita? Vale, pues mira, es como lo que decía el pago por link, que se genera una pantalla de pago, que en el del link se lo mandas al consumidor, a tu cliente. En el caso del pago con centralita, no lo mandas, sino que la persona que te está atendiendo el teléfono en su pantalla, que se ha logueado en el back office de esta herramienta, y ahí va a aparecer pues, más o menos esas casillas, ¿no? El concepto del pago, los datos para meter la tarjeta bancaria, el nombre del usuario del cliente, la dirección de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que se consigue es que te comenten los datos de tarjeta y aquí hay toda una regulación. Esto es un caso complicado porque hay una regulación que es la PCI DSS que, bueno, que es toda una normativa sobre cómo se tienen que tratar los datos de tarjeta, entre ellos cuando los recoges a nivel telefónico, ¿no? Pues básicamente los tienes que introducir en esa aplicación y punto. No, por ejemplo, no podrías anotarlos en una servilleta, hacerle una foto a la tarjeta. O sea, hay un montón de cosas que las empresas que utilizan este pago por centralita están auditadas y tienen que cumplir para seguir dando este servicio. No sé si habrá quedado más claro, Álvaro. Si no, pues mientras voy pasando a la siguiente, a la que pregunta Iván. Sí, Pablo, sí. Perdona que Dime, Álvaro. no se me ponía. Sí, respecto a eso, bueno, primero gracias por toda la presentación, me ha parecido súper útil. Respecto a lo que comentas de pillar los números de la tarjeta a través del teléfono, escuché que la normativa esa precisamente, como te envían un SMS para confirmar la compra y en ese SMS dice no le pases este número a nadie. Entonces, eso por teléfono, ¿cómo lo harías? Si no te pueden pasar ese... ¿Qué número te refieres? De confirmación. Bueno, que yo sepa, los pagos por centralita no llevan SMS de confirmación, porque es un caso especial. Creo que ni siquiera es necesario pedir el CVV o quizás ahora ya sí. La verdad que ahí no soy ahora mismo experto en eso, pero desde luego la operativa existe y mientras se use de esta manera, que es meterlo directamente en la plataforma, no hay ningún problema. Eso es algo, por ejemplo, que también hacen en los hoteles. Cuando te cogen la tarjeta, tienen dos opciones, o bueno, dos buenas y una que no deberían hacer, que es la primera, pasarla por el TPV para que coja los datos de la tarjeta para hacer el pago cuando salgas del hotel. Eso mismo lo pueden hacer introduciéndolo en este pago en la ventanilla del terminal virtual en su sistema de reservas. Y luego la que se hacía antes, que cada vez está mejorando esta práctica también porque ha habido multas y bueno, y también el sector ya está más concienciado, que es pues anotarla en un papel o quedarte la tarjeta, ¿no? Eso es lo que no se debería hacer. Pero todo lo que sea en este entorno seguro de tu herramienta de back office no hay ningún problema. Yo creo que ahora mismo no te mandan un SMS para confirmar, simplemente has confirmado en esa... Muchas veces esa conversación, de hecho, está grabada para que quede constancia de cómo ha sido el proceso. Ok. ¿Y herramientas, alguna que te sepas de pago por centralita? Pues mira, mismo en Universal Pay, de hecho, la verdad, casi todos los que se ofrecen e-commerce ofrecen pago por centralita. No suele estar muy publicitado de primeras, pero bueno, se llama pago por centralita o pago virtual, virtual terminal, son los tres nombres que tiene. Y pues básicamente todos los que ofrecen e-commerce a día de hoy, en mayor o menor, o sea, con mayor o menor sofisticación lo tienen. Ok. Perfecto, gracias. Nada. Vale, pregunta Iván Sánchez. Dice, ¿el pago presencial representa un volumen del 85% de las transacciones? ¿Crees que a las fintech se les presenta una oportunidad para ayudar a tener una mejor experiencia
y diferentes soluciones a comercios en el punto de venta, desde luego. Y sobre todo yo creo que a nivel omnicanal. Porque, bueno, es que ahora ya hablar solo de un pago presencial o solo de e-commerce cada día tiene menos sentido, ¿no? Al final, lo ideal, el futuro debería ser, lo he comprado en un e-commerce, pero además a cualquier tipo de, bueno, estamos hablando más de retail, ¿no? Pero cualquier tipo de servicio. Lo he comprado a través de mi e-commerce, pero luego me voy a un punto de atención al cliente o me voy a la tienda y ahí me lo pueden devolver perfectamente, que eso es algo que las grandes cadenas ya se está haciendo, pero no en un e-commerce más minorista, a pequeña escala, eso es muy complicado. Y yo creo que las oportunidades están un poco ahí, ¿no? En interconectar los sistemas y que da igual por dónde ya lo habéis comprado, ¿no? Al final puedas... Porque, como dice Iván, al final es que el 85% sigue estando en transacciones presenciales. Bueno, yo creo que habrá bajado un poco ahora con el tema del coronavirus, lógicamente, y yo creo que eso es un punto de inflexión importante. Yo creo que vamos a ver más e-commerce porque la gente está perdiendo un poco el miedo a... Ya lo estaban perdiendo hace unos años, a dar la tarjeta, y ahora se está, yo creo que generando un poco el hábito ya de comprar por Internet y sobre todo desde el móvil. Vale, pues alguna preguntilla más. Vamos bastante bien de tiempo, quedan 5 minutillos. Espero que os haya servido y de todas maneras, si tenéis algo más concreto o especial para vuestro negocio o en algo que estéis pensando, ahí tenéis mis datos de contacto, o sea que me escribís y sin problemas podemos hacer un one-to-one, una llamada y vemos el caso concreto. A ver. Si nadie tiene una pregunta, yo quería preguntar una cosilla. Sí. Ya la pregunto por aquí. Bueno, y de paso comentar, no sé quién había preguntado sobre PayPal, pero el otro día estuve hablando con ellos y entonces tienen para mí había un par de contras, que es el primero. Para desktop sí que puedes, si yo te envío el link de PayPal y tú lo abres en desktop, sí que tienes la posibilidad de que pagues como invitado. Entonces, de esa forma, pues es bastante útil porque no todo el mundo tiene una cuenta de PayPal y si lo haces a través de desktop sí que lo puedes hacer directamente sin registrarte. Pero a través del móvil no se puede. Obligatoriamente tienes que tener una cuenta de PayPal o registrarte en el momento. Eso lo vi como un contra. Y luego, por otra parte, como decías tú, Pablo, está más visto desde PayPal, el link de PayPal, más para particulares, porque si eres una, o sea, si se te abre la pasarela de pago y la persona, o sea, si se habilita la pasarela de pago para meter la tarjeta y no eres un particular, te cobran, pues lo que cobran creo que es 2,9% más 0,35. Entonces esos dos contras, para la persona que lo preguntara, los vi el otro día hablando con ellos por teléfono. Sí, así es. Las transacciones, bueno, si veis el enlace este del Banco España, la tasa media ha bajado muchísimo. Bueno, de hecho, podéis ver la gráfica, la evolución de cómo estaban, de hace 10 años de media un 1, un 2%, tanto en físico como en e-commerce, bueno, en e-commerce más todavía, en un 3, un 4, y ahora están cerca del 1, o entre el 0,50% y el 1. Aquí, bueno, eso es la media. Lógicamente, luego, dependiendo de vuestros volúmenes y del riesgo del negocio, se subirá o bajará, ¿no? Pero, bueno, seguramente si estáis empezando un negocio subirá. Aunque la media sea de 150, por ejemplo, creo que era en alimentación o... No, ahora estaba en bares y discotecas. Pues, bueno, no sé si estáis emprendiendo un bar, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando empiezas, tienes poco volumen, tu negocio no está aprobado, no saben el nivel de riesgo, probablemente el coste sea un poco superior. Y de ahí que muchas otras empresas tecnológicas americanas que tienen un onboarding mucho más trabajado, aunque tienen un precio más alto, al final acaban entrando a este tipo de startups porque, bueno, les hacen más caso y es un onboarding mucho más sencillo, aunque saben que en principio van a pagar más que si fueran a un player tradicional. Sí, Pablo, yo te quería preguntar, respecto a los links to pay, además del de... Sí. O sea, yo conozco el de PayPal, que no me gustó por lo que acabo de comentar, y luego el de Binex, que me lo comentaron Mario y Javi de Udifit. No sé si te conoces tú alguno más. Sí, esto igual que en el caso de la operativa de terminal virtual.
casi todos los que te ofrezcan e-commerce te lo van a ofrecer. No suelen publicitarlo de primeras, pero si les preguntas, deberías pedirles que te enseñen pantallazos, o sea, lo que es la experiencia de usuario, que puede ser muy diferente de una a otra, de una pantalla bien puesta, con los campos claros, o otros que son formularios enormes, mucho más largos, y bueno, básicamente eso y el precio, ¿no? Porque luego la operativa, una vez que generas el link, es la misma. Tú tienes un link enlace que, bueno, mira, 3 puntos. Uno, cómo es la pantalla del usuario. Sí. La otra es cómo queda el email final que configuras y que donde mandas el enlace, qué nivel de personalización tiene, que ahí hay muchas diferencias. Algunos te dejan simplemente cambiar el logo, otros te dejan personalizar los colores y hacerlo con tu branding completamente. Y ya el tercero, pues el precio, ¿no? Que al final será las mismas tasas que tengas en e-commerce, si no me equivoco, son las que te aplicarán al terminal virtual. Cuando dices cómo de personalizado puede llegar a ser el mail, Sí. entiendo que el link también directamente lo puedes copiar. O sea, nosotros, por Sí. ejemplo, lo copiábamos y lo pasábamos pues por WhatsApp, imagínate. Sí, pero me refiero más, perdona, no solo al mail, sino que si tú lo copias y lo pasas por WhatsApp, cuando la persona, el usuario final, le dé al enlace, se le va a mostrar una pantalla de pago. Esa pantalla de pago es la que tiene que ser personalizable. Porque a lo mejor te viene con la marca del Vale. proveedor tuyo y como mucho tu nombre arriba, o que le puedas cambiar todos los colores, poner una parte más de comentarios donde quieras darle un mensaje especial al usuario, o que te deje poner un banner. Bueno, no es el mejor sitio para poner un banner publicitario, pero bueno, al final es el nivel de personalización que te permita. Sí. Ok, perfecto. Y nada, tenía una última duda, pero Sí. no quiero... O sea, si alguien tiene una duda más, por favor, que la diga antes que yo. Bueno, pues nada, yo solo como... O sea, como resumen, lo que has comentado de que debe haber... No sé si puedes poner la diapositiva donde aparecían todas las empresas americanas. Sí. Bueno, que había bastantes americanas, que aparecía pues lo de Merchant Gateway. No sé si puedes hacer un mini resumen de exactamente nosotros, por ejemplo, ahora que estamos a punto de meter la pasarela de pago en el marketplace, qué es realmente todo lo que necesitamos. Porque yo pensaba que simplemente necesitábamos un link to pay, que es como lo queríamos hacer, pero me doy cuenta de que no. Entonces... Aquí es que no quería dar tampoco ejemplos completos porque ya digo que varía muchísimo del sector, del estado de la empresa y de los canales en los que quieras vender. Entonces, si quieres, luego lo vemos, me cuentas más en detalle qué es lo que haces y ya te digo ejemplos concretos. Okay. Porque eso. Luego están, o sea, por un lado está el tipo de proveedor que suelen estar especializados en una parte de la cadena de valor, en un segmento, o sea, en un vertical de negocio. Y luego ya son las diferentes operativas de pago que dependerá un poco de cómo quieres hacer esa experiencia. Pero vamos, si quieres lo vemos en privado y ya está. Ok. Genial, pues oye, muchas gracias. Nada, a vosotros. Supongo, Sergio, que esto luego se quedará, mandas el enlace y podemos colgar la presentación también en algún drive donde me digas para que la gente tenga ahí las referencias. Y nada, espero haber podido ayudaros un poquillo a este mundo y que salgáis menos liados que estabais antes, ¿no? Porque es un mundo complejo, es interesante, pero bueno, de cara al usuario yo creo que a la hora de elección espero que tengáis ahí una referencia para poder elegir mejor vuestro proveedor. Sí, Pablo, muchísimas gracias. Efectivamente, la presentación la hemos grabado, así que todo lo subiremos a la página web. Además, si tenemos también la presentación, pues igual lo añadimos y nada, es rellenar un form y llega tanto la sesión grabada como la presentación a vuestro email. Así que la tenéis para siempre y podéis volver a verla y tenéis la presentación y todo, por si tenéis que utilizar los links o queréis ver las propias diapositivas, etcétera. Y nada, de todas formas también he pasado por el chat el LinkedIn de Pablo. En muchos casos también podéis hablarle directamente. O sea que nada, bueno, tenéis ahí su página web y todo. Y eso. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que ha sido una sesión muy, muy útil. Ha sido una vista general, clase magistral de proveedores de pago, de ecosistema y bueno, creo que hemos descubierto muchísimas cosas y nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que habéis venido hoy. Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad y nada, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.